Y hacía muchos años, ¿verdad? 35 años yo creo que no lo miraba. Ahí está el hermano, ¿verdad? Pues batallando con sus pies, ¿verdad? Por problemas físicos. Pero el hermano, ¿verdad? Pues sigue adelante sirviendo a Dios, ¿verdad? Es un buen ministro, un hermano, ¿verdad? Que tiene mucho gozo, ¿verdad? Cuando lo vi, ¿verdad? Y cantando y alabando a Dios me gocé, hermano, porque porque somos, ¿verdad? Yo creo que los que hemos recibido a Jesucristo, hermanos, somos hermanos agradecidos, hermanos que externamos el gozo, la alegría, ¿verdad? Porque, hermano, no en vano hemos creído en el dador de la vida, sino que somos agradecidos con Él. Y yo me gocé, hermano, porque miraba al hermano, ¿verdad? Y otros hermanos, ¿verdad? Hermano Memo, ¿verdad? Que casi no había convivido con él. Y otros hermanos, ¿verdad? Que otras personas que así de vista nada más conocí. Así es que imagínense, hermano, va 35 años, pues yo dije, gracias Señor porque me permite estar aquí una vez más. Era joven, pero ya no, pero pues todavía tengo vida, ¿verdad? Y podemos hacer las cosas. También, hermanos, ayer visité a unos hermanos, con el hermano Héctor González. También a los hermanos hacía mucho que, pues algunos hermanos, al hermano sí lo había visto, ¿verdad? Pero en ese lugar donde están, también hermanos como no sé, ¿verdad? También como unos 25 años que no estaba en ese lugar, en un culto. Estuve cuando empezó ahí el hermano Ramos y el hermano Villela. Todavía no estaba el hermano González ahí. Igual, hermanos, hace como 25 años que no estaba. Y ya había ido una vez y no había podido estar en el culto porque me confundí con el día. Y ayer, ¿verdad? Que fui, pues llegué muy temprano. El culto era a las 7 y yo llegué a las 6:20. Dije, Señor, pues ¿será el día o no será el día? No, aquí voy a estar hasta las 7 y si no viene a las 7 pues ya me retiro. Pero ahí permanecí, hermano, hasta que ya, ¿verdad? Como a las 6:30 empezaron a llegar los hermanos. Dije, no, no, sí van a venir. Así es que me voy a gozar con los hermanos. Y ahí saludando a los hermanos conocí también, ¿verdad? O miré a otros jóvenes, ¿verdad? Que desde aquellos tiempos, hermano, en el tiempo de la juventud, ¿verdad? Estuvieron, ¿verdad? Con nosotros ahí en la Juan Matortiz. Y nos gozamos, hermanos. Ellos se gozaron y yo me gocé, ¿verdad? Mirándolos, porque todos estos años, hermanos, nos ha guardado el Señor, ¿verdad? En la vida, en la salud, nos ha guardado, hermano, en el camino, ¿verdad? Principalmente en el camino que estamos. Un camino, hermano, que conduce a la vida eterna. No estamos a la deriva, no vamos, ¿verdad? Como decía Pablo, a la aventura, no. Sabemos a dónde vamos, conocemos el camino, sabemos qué es lo que nos espera adelante si nosotros somos fieles a Dios. Y me gocé, hermano, ¿verdad? En el culto también, ¿verdad? Porque pues hacía mucho que no estaba allí. Dios bendiga, ¿verdad? A todos los hermanos que están, hermanos, en Ciudad Juárez, que no conocemos, pero que sirven a Dios y que como nosotros, ¿verdad? Luchan, batallan, mismos problemas, ¿verdad? Como dice ahí en el texto, ¿verdad? Aflicciones, tribulaciones. Pero también es el mismo Señor, hermano, que está con ellos. Porque cuando yo estuve allí, tanto, ¿verdad? Allá pues acá más arriba, no sé qué colonia, ¿verdad? Con el hermano José Luis Castrita. Y tanto acá, ¿verdad? En la Galeana, donde está el hermano González, ¿verdad? Hermano, se siente el Señor Jesucristo, se siente el Espíritu de Dios ahí. No sirven a otro Señor, no es otro espíritu, no, se siente, hermano. Entonces se goza uno, ¿por qué? Porque lo que tienen ellos tenemos nosotros. Y el propósito que tienen ellos, hermanos, para entrar a la eternidad, también nosotros lo tenemos. Así es que, pues le doy gracias a Dios, hermano, ahora aquí con ustedes. Con ustedes sí me he gozado mucho, porque muchas veces, de verdad, he estado por acá en años pasados. Pero me sigo gozando, hermano, porque cuando nosotros nos reunimos, precisamente, hermano, para estas cosas, para alabar, para bendecir a Dios, para escuchar su palabra, hermano, todo es bendición. Está escrito que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y venimos, hermano, no a oír al hombre, ¿verdad? No, porque hay otros lugares, otros eventos donde podemos oír al hombre, ¿verdad? Pero aquí, hermano, venimos a escuchar palabra de Dios. Y lo que leamos en las Sagradas Escrituras, pues va a ser, hermano, edificación para nuestra alma. Tal vez no es el tema que queremos, tal vez no es la predicación que anhelamos o que necesitamos, pero siempre, hermano, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que sacar de ella, hermano, bendición, porque la palabra de Dios es bendición. Es como el rocío, hermano, que cae sobre la hierba. Es como la llovizna, la enseñanza del Señor. Y nosotros somos esa hierba, nosotros somos ese plantío del Señor, nosotros somos esos olivos, ¿verdad? Que el Señor ha plantado. ¿Para qué? Pues para gloria de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Yo le invito, hermano, que consideremos algunas cosas, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En la Biblia. Ah,
Vamos, hermanos, allí a Primera de Corintios capítulo 13. Bendito el nombre de Jesús. Si usted ha leído, ¿verdad?, esta epístola, ¿verdad?, y este capítulo, se dará cuenta, ¿verdad?, que en el capítulo 13, ¿verdad?, pues habla acerca del amor. Y no vamos a hablar acerca de las virtudes del amor, vamos a hablar de un texto que está allí, ¿verdad?, en el capítulo 13, en el versículo número 11, para sintetizar, ¿verdad?, nuestro mensaje. Dice así este texto, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén, hermano, tome asiento en el nombre de Jesucristo. Parece que aquí, ¿verdad?, pues ya el apóstol ya deja de hablar del amor, que es la cosa, ¿verdad?, más importante que todos tenemos que tener, ese amor de Dios. Pero en ese pasaje, ¿verdad?, en este pasaje, en el capítulo, menciona estas palabras que todos nosotros, hermano, de alguna forma también las vivimos. Y él, ¿verdad?, no lo habla solamente, aunque hace una enseñanza de la vida natural, pero lo quiere aplicar, ¿verdad?, a la vida espiritual. Porque en la vida espiritual, hermano, también nosotros en un tiempo, ¿verdad?, fuimos niños cuando recién nos convertimos. Pero nunca, ¿verdad?, y no debemos de seguir siendo niños, debemos de avanzar. Así como en lo natural, ¿verdad?, se es niño, pues no se quedan los niños así, siempre niños. Decimos los padres: ojalá siempre hubieran sido niños allá cuando son jóvenes, ojalá siempre hubieran quedado niños, porque ya de grandes a veces nos dan más lata, ¿verdad? Pero no, lo natural de la vida es que sean niños y luego adolescentes y luego jóvenes y luego ya entren a la edad madura y luego ancianos, hasta donde Dios permita, ¿verdad? Eso es lo natural de la vida. Bueno, así lo dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, porque un niño, hermano, no puede hablar como un adulto. Dice también: juzgaba como niño, porque un niño no puede juzgar como una persona mayor. Pero dice: cuando ya fui un hombre o una persona madura, entonces dejé lo que era de niño. Y por experiencia propia, así, ¿verdad? Aunque a veces algunos, ¿verdad?, dicen que los abuelos todavía seguimos siendo niños porque jugamos con los nietos, ¿verdad?, y hacemos ahí mímicas como los niños. Pero en realidad eso es temporal, ¿verdad? Eso es nada más por la ocasión. Ya, hermanos, hemos crecido, ya hemos avanzado en edad y realmente tenemos que comportarnos, ¿verdad?, como gente ya adulta, los que somos adultos. Y los ancianos, pues ya tampoco podemos andar siendo como jóvenes, ¿no? Menos como niños. Ya tenemos que conducirnos, ¿verdad?, como a personas, ¿verdad?, de edad avanzada, y ser más maduros, ser más templados, ser más cuidadosos, ser más educados, qué sé yo, ¿verdad? Tenemos que comportarnos a la edad en donde estamos. Así Pablo, ¿verdad?, en lo natural cambió. Pero también, hermano, cuando él, ¿verdad?, recién se bautizó, recién se convirtió, hermano, pues aunque él conocía mucho de la palabra de Dios, porque vivió, ¿verdad?, como fariseo, y conocía mucho de la ley, tenía mucha escritura, ¿verdad? Sin embargo, como todo cristiano, empezó, hermano, siendo un niño espiritual. Y poco a poco fue conociendo del evangelio, poco a poco fue conociendo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, poco a poco fue conociendo desde cómo servir al Señor Jesucristo, cómo realmente, ¿verdad?, obedecerle, cómo hacer el trabajo, ¿verdad?, que el Señor quería que hiciera. Y tuvo que aprender, tuvo que desarrollar, hasta que llegó, ¿verdad?, a un tiempo, ¿verdad?, en que ya llegó a ser, vamos a decir, adolescente, joven y adulto en el Señor. Una persona adulta en el Señor espiritualmente es una persona, hermano, que ha recorrido, ¿verdad?, el camino, que ha obedecido, que se ha guardado, que ha tenido experiencias en el Señor, y que las experiencias le han ayudado para ser, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, que ya no habla como niño, no juzga como niño, no, sino que habla ya como una persona madura y juzga como una persona madura. Si usted ve el comportamiento de Pablo, ¿verdad?, no lo vemos a un hombre, ¿verdad?,
que está en la condición de niño. No, lo vemos a un hombre maduro, a un hombre de fe, a un hombre, ¿verdad?, de confianza, a un hombre que ha trabajado y ha experimentado muchas cosas por el Señor, y a un hombre, ¿verdad?, que nos deja ejemplos de cómo servir al Señor Jesucristo. O sea, desarrolló, creció, fue un verdadero adulto en el Señor, una persona madura. Así nosotros, hermanos, ¿verdad?, no debemos dejar que el tiempo pase en vano, sino tenemos que aprender, hermano, día con día, año con año, y tenemos que afirmarnos más en la fe, tenemos que afirmarnos más en el amor hacia Dios, tenemos que llenarnos más del conocimiento de Dios, tenemos que conocer más de la palabra, tenemos que trabajar más en las cosas del Señor, porque solamente así vamos a crecer y a llegar a ser, hermanos, personas adultas espiritualmente. Porque lamentablemente, hermano, a veces, ¿verdad?, sucede que Dios batalla, hermano, mucho con nosotros, y los que están adelante de nosotros también batallan con nosotros, o con alguna persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ponemos, ¿verdad?, la atención, no ponemos, ¿verdad?, el esfuerzo, no ponemos, ¿verdad?, la voluntad para crecer, para desarrollar, y muchos a veces, ¿verdad?, pues nos quedamos como niños, o se quedan como niños. Ya no puedo decir yo de mí, ¿verdad?, porque si fuera niño ya a estas horas pues ni para qué predico. Pero aquellos hermanos que vienen nuevos tienen que aprender, tienen que ver que no deben de quedarse como niños recién nacidos, no deben de quedarse como bebés espirituales. No, tienen que crecer, tienen que avanzar, tienen que desarrollar. Así como un tiempo fuimos jóvenes, ¿verdad?, y tuvimos fuerza, así, hermano, ¿verdad?, aquel que viene a Cristo al principio tiene que conducirse como niño, tiene errores. Hay veces que no entiende la palabra, hace muchas preguntas, hay veces que no puede caminar bien en el Señor, ¿verdad?, porque no tiene todavía la madurez. Pero poco a poco va a ir agarrando madurez, va entendiendo, va comprendiendo. Y un ejemplo muy claro, ¿verdad?, cuando las hermanas que se convierten al Señor, algunos, ¿verdad?, antes de convertirse batallan para el asunto de la cubierta. Pero cuando ya van creciendo y, ¿verdad?, van entendiendo y se disponen a obedecer a Dios, ya van madurando y entonces entienden el asunto de la cubierta. Y guardan la cubierta, se ponen la cubierta, ¿verdad?, y ya no sueltan. ¿Por qué? Porque ya entendieron, ya maduraron, ya están, ¿verdad?, obedeciendo al Señor en esa parte. Igual en todos los mandamientos y las cosas, ¿verdad?, que el Señor demanda. Tiene que haber un crecimiento, y ese crecimiento nos lo da la palabra y nos ayuda también, hermano, Dios, porque Dios es nuestro Padre Celestial y Él, hermano, nos va a cuidar. Acuérdese que en lo natural, ¿quién nos cuida? Pues el tío. Se lo dejamos a los abuelos. No, el que nos cuida, o el que nos cuidó, ¿verdad?, en mi caso, fue mi padre y mi madre, ¿verdad? Entonces, si tenemos un Padre Celestial, no va a dejarlos al cuidado, ¿verdad?, de otros. No, nuestro Padre se va a hacer cargo de nosotros. Él nos va a ayudar y Él nos va a guiar y Él nos va a dar lo necesario para que nosotros crezcamos y para que nosotros, ¿verdad?, desarrollemos como verdaderos hijos de Él. Gloria a Dios, aleluya. Mire, aquí en Hebreos capítulo 5, ¿por qué decíamos que a veces se batalla? Sí, a lo mejor también conmigo batallaron, ¿verdad?, cuando era niño en Cristo, ¿verdad? Pero era lo normal, no podía comportarme de otra manera. Tenía que venir el tiempo en que tenía que madurar y entonces, ¿verdad?, ya no iban a batallar tanto conmigo. Y bueno, espero, ¿verdad?, no está el hermano Rubén para que testifique, ¿verdad?, decir, es que tanta lata le di, y que me vaya a decir, no, hermano Pechito, usted hasta los 25 años todavía parecía niño. Bueno, no está, ¿verdad?, ya me libré de eso. Pero algunos hermanos, ¿verdad?, pues que me conocen, pues han de saber, ¿verdad?, qué tanto, ¿verdad?, me comporté cuando yo iba creciendo espiritualmente. Aquí en el libro a los Hebreos, en el capítulo 5, leemos en el versículo 11 al 14. Pablo estaba hablando de un tema difícil de entender para los hebreos, y les dice algo que nosotros tenemos que poner atención, ¿verdad?, en lo que está escrito. Dice así el verso 11 del capítulo 5 de los Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero también aclara algo y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír,
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o las cosas elementales de las palabras de Dios. Ya han llegado a ser tales o a ser de tal manera que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es como un niño. Porque no, aunque el texto dice es niño, pero en realidad ya no eran niños, eran como niños. Y luego dice, pero el alimento sólido, o sea, esa palabra, hermano, ¿verdad? Difícil, esa palabra, ¿verdad? De profundidad, esa enseñanza, ¿verdad? Que no tan fácil se entiende, es, ¿verdad? Para los que han alcanzado madurez, es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y los primeros rudimentos, la doctrina elemental, no es para los que ya tienen mucho tiempo en el Señor, no, es para los pequeños, es para los que empiezan en los caminos del Señor, es para los que apenas han venido al Señor Jesucristo y se les tienen que enseñar los primeros rudimentos, o sea, las cosas elementales en la doctrina de Cristo. ¿Sí sabe más o menos por qué lado voy, verdad? Fíjese bien. Los rudimentos de la doctrina de Dios, aquí dice, hermano, en el capítulo 6, son temas, hermanos, sencillos que hablan acerca de la fe en Dios, que hablan acerca de la doctrina de bautismos, que hablan acerca de la imposición de manos, que hablan acerca de la resurrección de los muertos, que hablan acerca, ¿verdad?, del juicio eterno. O sea, son temas elementales que no se necesita mucha profundidad para poder, ¿verdad?, entenderlos. Porque si viene alguien, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, y luego le empezamos a hablar de escatología, y luego lo metemos, ¿verdad?, por el estudio de la hermenéutica, y luego lo llevamos porque la homilética, y bueno, ¿cuántos estudios hay, verdad?, que hablan de cosas difíciles, símbolos y figuras? Oiga, pues el hermano en Cristo va a decir, oiga, pues ¿qué es esto? No lo entiendo. ¿Por qué? Porque es alimento sólido que no es para ellos todavía. Pero si le enseñamos acerca de la fe en Dios, si le enseñamos acerca del arrepentimiento de obras muertas, si le enseñamos acerca de la resurrección de los muertos, oiga, son cosas que no requiere, ¿verdad?, mucha profundidad y que son claras en la palabra de Dios. Y como niño las va a captar, las va a entender y entonces va a ir desarrollando. Bueno, los hebreos, hermanos, tenían mucho tiempo, y cuando Pablo, hermano, ¿verdad?, empieza a hablar acerca de Melquisedec y del sacrificio del Señor y de su obra redentora, según el libro de Hebreos, ¿verdad?, se mete a una forma de explicarle cosas a los hebreos en la carta y conociéndolos a ellos, pero dice, tenemos mucho que decir de estas cosas, pero a veces es difícil de explicarlo porque se han hecho tardos para oír. O sea que el cristiano o el creyente, hermano, y no vamos a hablar de los gentiles porque ellos no ponen el oído para nada, porque no quieren. Pero a veces en el pueblo de Dios, hermano, los que están en Cristo, hermano, se hacen tardos para oír. O sea que el oído no lo ponen para entender plenamente la palabra de Dios y obedecerla. Porque Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero no solamente es oír, sino es poner el sentido para entender lo que se está diciendo. ¿Se acuerda en el pasaje de Esdras, verdad? Que cuando Esdras, verdad, allí que está lloviendo, ponen un púlpito y luego Esdras, verdad, empieza a leer el libro de la ley. Y luego dice la Biblia que los que oían ponían el sentido para entender lo que se estaba hablando acerca del libro de la ley. O sea, eran personas que estaban atentas. Y así deben de ser los que son niños en Cristo. Atentos para oír, poner el sentido para entender lo que se va a hablar de la palabra de Dios, para poder crecer, para poder aumentar, ¿verdad?, en conocimiento y en obediencia a la palabra de Dios. Pero cuando solo se oye y se hace olvidador de esas cosas, entonces no hay crecimiento. Hay que oír, pero hay que obedecer también, para que pueda haber un crecimiento en nuestra vida espiritual. Yo no sé, ¿verdad?, qué tanto tiempo tendrían los hebreos cuando Pablo habla acerca de esto, pero dicen, me es difícil explicarles porque
se hicieron tardos para escuchar. Ustedes ya al tiempo deberían de ser maestros, o sea, gente entendida, no necesariamente enseñadores, pero sí estar en la calidad, ¿verdad?, de alguien que ya entiende. Porque hay que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Si ya entendemos y ya conocemos mucho, entonces vamos a querer que nos digan maestros. No. Fíjense que esa es una de las cosas que el Señor prohibió a los cristianos que se les dijera. Y no llamen a ninguno maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y a ninguno llamen por padre, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. O sea, eso sí tenemos nosotros que guardar. Ese hermano sabe tanto, qué bárbaro para explicar, para enseñar, me deja pasmado. Bueno, con todo y eso es mi hermano, nada más hasta ahí. Tiene una gracia excepcional, Dios lo bendiga y gracias a Dios por él. Pero no le puedo decir maestro o mi maestro, no, porque mi maestro es el Señor Jesucristo. Entonces Pablo ya esperaba que los hebreos estuvieran en la calidad de gente que ya sabe, de gente que entiende. Emplea la palabra maestro solamente para entender que ya deberían estar en una edad donde no se tenía que enseñarles otra vez los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pero como no podía, tenía que hablar otra vez y empezar otra vez. Qué difícil, ¿verdad, hermano? A veces para los ministros, ¿verdad? Que hermanos, ¿verdad? O hermanas que no entienden. No, hermano, es como le hago y deme un consejo. Y ya tiene como 15 o 20 años en el evangelio y todavía anda buscando consejos. Ciertamente hay situaciones que hay que pedir consejo, pero hay muchas cosas que nosotros con 15 años, 10 años, 15 años ya no necesitamos tanto el consejo, porque el consejo está en la palabra de Dios. Y las palabras difíciles, los asuntos difíciles, situaciones de la vida, sí tenemos que recurrir, ¿verdad?, a un consejo, ¿verdad? Ya más en el asunto de la vida, con los pastores o los ministros, ¿verdad?, que nos pueden orientar porque tienen más experiencias en las cosas de Dios. Muy bien, entonces Pablo, ¿verdad?, o el escritor a los hebreos les dice, pues es que se han hecho tardos para oír. Ya debido al tiempo deberían de ser personas maduras y entendidas, pero no, tengo que empezar otra vez desde abajo, porque han llegado a ser como niños. No les puedo dar alimento sólido, sino tengo que darles todavía leche, ¿verdad? Cosas elementales, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que ya crecieron, desarrollaron por el tiempo. Pero dice, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque ya crecieron. Y usted sabe, hermano, que un niño todavía no discierne bien el asunto del bien y del mal. Para él todas las cosas son buenas, y para él, ¿verdad?, hacer algo que para nosotros es malo, él no sabe, no entiende, porque es niño. Pero una persona adulta ya sabe, no se puede justificar. Si una persona dice una mala palabra, no se puede justificar una persona adulta. Un niño a veces no sabe, no entiende. Tenemos que entenderlo, ¿verdad?, de que son niños. Pero llegará el tiempo en que entiendan y que digan, Señor, pues, ¿qué hice? ¿Qué hacía? Bueno, así me pasó en mis tiempos, ¿verdad?, de jóvenes, de niño, ¿verdad?, de adolescente. Ahí decía cosas que no, y luego venía un primo y me dijo, oye, no está diciendo eso, pues que no sabe lo que dice. Digo, pues no. Y luego ya me explicó. Dije, no, ya no lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Pero cuando se me explica, entonces ya lo entiendo. Ahora yo lo sé. Ahora yo no puedo decirlo porque no me puedo justificar, ¿verdad? Porque ya soy una persona adulta. Ya, lo que es de niño, ¿verdad?, tengo que dejarlo allí. Tengo que avanzar, tengo que seguir prosperando, tengo que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que así lo hagamos, y Dios quiere, ¿verdad?, que lleguemos a una madurez donde seamos también, hermano, más que una aflicción para nuestros ministros, nuestros hermanos que van adelante de nosotros, seamos una bendición también para ellos. Fíjese bien, hermano, aquí en el libro de Oseas, capítulo 11, vamos hasta el Antiguo Testamento. Busque el libro de Oseas. A veces nos pierden, ¿verdad?, los profetas menores y andamos por ahí batallando porque no practicamos, ¿verdad?, esgrima bíblico.
pero sí lo encontramos. Después de Daniel está Oseas. Y luego en el capítulo número 11, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Desde aquellos tiempos Dios obraba y Dios está obrando, hermano, en su pueblo. Dice el verso 1: en el nombre de Jesús. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios o ofrendas, ¿verdad?, de incienso. Yo con todo eso, dice el Señor, enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín, hermano, es una representación de todo el pueblo de Israel. Tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Pero con todo y eso, todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, llegó a decir el Señor, no conoció que yo lo cuidaba. Qué tristeza, ¿eh? Y luego a veces hay hijos tan rebeldes, ¿verdad?, con los padres. ¿Usted qué me ha dado? ¿Usted qué ha hecho? Oiga, ya jóvenes, ¿verdad? Y después de que los cuidamos como niños, les compramos todo, ¿verdad?, y los cuidamos. Y yo a los jóvenes de repente, no, es que usted no ha hecho nada por mí. Es que, no, pues ¿cómo de que no? ¿Verdad? Pues ¿quién te cuidó cuando eras bebé? ¿Quién te daba de alimentos? Ni modo que los vecinos o los tíos o los abuelos. No, nosotros. Hermano, el pueblo de Dios tiene que estar muy, 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 hermano, apercibido. Tiene que estar, hermano, muy claro que aunque nosotros seamos lo que hayamos alcanzado a hacer, hermano, no ha sido tanto por el esfuerzo, no ha sido tanto por la inteligencia, no ha sido tanto, ¿verdad?, por la sabiduría o por la habilidad que tenemos, sino que lo que llegamos a hacer y lo que somos es por el cuidado que Dios ha tenido con nosotros. Es porque a Dios le ha placido, hermano, que lleguemos a la estatura en la que nosotros estamos. Mire, sí, ¿verdad? En lo literal, como pueblo de Israel, Dios llamó, ¿verdad?, a Israel de Egipto y lo sacó. Y se cumplió también en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque este texto se cumple en el Señor Jesucristo. Cuando José y María van a Egipto por causa de aquel que anda matando a los niños, ¿verdad? Ya cuando el ángel les dice, ya vuelvan a Israel, a la tierra de Israel. Entonces se cumple también este texto, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Cuando Israel era muchacho, ¿verdad?, dice, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Después el Señor levantó de Israel, le quitó, ¿verdad?, el yugo, ¿verdad? Fue de los que les quitó el yugo de la cerviz, y también puso delante de ellos comida. Y luego el Señor dice que enseñaba a andar al mismo Efraín, lo tomó de sus brazos, pero no conoció que Dios lo cuidaba. Y luego cuando se ponía rebelde, dice el texto, el verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y luego Israel todavía seguía de rebelde. Mire, hermano, yo creo que Dios puede ser tan real con nosotros que podemos sentir su mano. Digo puede ser, ¿verdad? Porque yo le voy a decir, yo he sentido que de repente agarro la mano del Señor y voy. No lo he sentido. Pero yo creo que Dios sí puede hacerse tan real que podemos sentir su mano y podemos sentir su compañía. Pero tenemos que entender que es Dios. Y tenemos, ¿verdad? Porque aquí dice, yo enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Cómo, Señor? Pues por mis mandamientos, por mis estatutos. Y luego puse en él mi espíritu para que él obedeciera mis mandamientos y mis preceptos. Y luego lo libré del yugo opresor. Y luego puse bendición en él, ¿verdad? O en su pueblo. Hice que vamos a decir, ¿verdad?, que su siembra fuera grande, que sus árboles frutales dieran mucho fruto. Bendije su tierra. O sea, Dios puso delante de él, hermano, todas las bendiciones que había dicho el Señor cuando Israel fuera obediente. Pero Israel, hermano, todavía así no pudo conocer que era Dios quien le cuidaba.
Y luego cuando se hacía para atrás, cuando se iba a los ídolos, el Señor enviaba a sus profetas. Porque las cuerdas, hermano, humanas, ¿verdad? Eran los profetas, los siervos que el Señor mandaba. Con cuerdas humanas los atraje. Esas cuerdas humanas eran los siervos que Dios enviaba a Israel. Vuélvete, Israel, Dios te ama. Israel, acércate al Señor, deja los ídolos, ya no sigas por ese camino. Uno tras otro el Señor enviaba, e Israel, ¿verdad? Como dice el texto, mataba a sus profetas. No querían oír las palabras de Dios. Con cuerdas de amor. Porque cuando Dios, hermano, habla, aunque la exhortación sea dura, es amor manifestado de Dios, hermano. Porque dice la Escritura, qué padre es aquel, hermano, a quien su hijo no disciplina, ¿verdad? Si no disciplina a su hijo es que no lo ama. Porque está escrito, hermano, que la vara de la corrección, ¿verdad?, trae vida. Sí, a veces nuestros hijos nos decían, ay, ¿por qué me pega? Y esto, lo otro. Y pues es que no se quieren componer. Se están peleando y se siguen peleando. Y bueno, pregúntenle a Flor. Así no. Pregúntenle a Marcos. Porque por más, ¿verdad?, que a veces uno les da el consejo, hijo, no te estés peleando. Hijo, ya, tranquilo. Bueno, en este caso, ¿ah? Flor, ya, Flor, ya. No, que que la otra. Ni modo, un manazo, paz. Y luego ya el varoncito más fuerte, como que ni me hizo nada, que ni me dolió. Híjole, vamos, me quité el cinto, y le dio un cintarazo, sí brincó, ahí sí le dolió. Después dicen, ¿por qué me pega? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pues es que tiene que haber corrección, tiene que haber orden, porque no queremos, ¿verdad?, que sean niños malos. No queremos que crezcan en esa rebeldía. No queremos que crezcan en esa forma de vivir, ¿verdad?, de que no respetan la autoridad, ni respetan, ¿verdad?, a aquellos, ¿verdad?, que les han ayudado. Así Dios, hermano, con su pueblo muchas veces dejó que otras naciones los oprimieran, que otras naciones le robaran el fruto de sus tierras, que otras naciones mataran, ¿verdad?, a sus, contemporáneos. Y tal vez se pensó que Dios era demasiado duro con ellos, pero no, Dios estaba siendo amoroso con ellos porque no había otra forma de tratarlos. El consejo, la palabra se les daba, pero Dios tenía que emplear otros medios para cuidar a su pueblo Israel. Bendito sea Dios, hermano, porque Él hasta este momento, con todo lo que nos ha pasado, el Señor nos ha cuidado. El Señor nos ha llevado, el Señor nos ha enseñado. El Señor, hermano, también usó cuerdas humanas para traernos cuando estábamos inconversos. Alguien me habló a mí de Cristo. Alguien me dijo, véngase, vamos a la reunión. Y ahí voy yo, sí, vamos a la reunión. Gloria a Dios, esto está bonito. De ahí me quedé como 3 años en ese lugar. Y luego después otra cuerda de amor, ¿verdad? Otro varón me invitó. Ahora lo invito para acá y, oiga, pero pues no estará mal porque ya voy para allá. No, también voy a ir palabra de Dios. Y ya fui otra vez allá a ese lugar, ¿verdad? Gloria a Dios, también ahí oí palabra y dije, no, pues esto está bonito. Ahora estoy aprendiendo más. Eso es, hermano, lo que Dios hace cuando alguien es sincero y busca a Dios. Lo va acomodando, porque está escrito que el Señor guarda a los sinceros. Y cuando nosotros somos sinceros, hermano, tenemos seguridad de que Dios nos va a bendecir, de que Dios va a cumplir sus promesas de nosotros. Porque hay sinceridad de nosotros, honestidad, y estamos, hermano, no falseando las cosas. No, porque sabemos que con Dios no podemos jugar. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no podemos, ¿verdad?, tratarlo, ¿verdad?, como el hombre. Porque Él, hermano, es Dios por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros somos sinceros, el Señor, hermano, nos lleva a la salvación, como nos ha llevado a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha estado siempre al cuidado de nosotros. Volvamos ahí, hermanos, a la 1 Corintios capítulo 3 y veamos ese texto, ¿verdad?, que algunos, ¿verdad?, también no entendieron después de algún tiempo. Pero ya vimos, hermano, que Dios siempre ha cuidado de su pueblo Israel. Y cuánto más, hermano, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en nuestros tiempos va a cuidar de su iglesia. Porque acuérdese que son cosas diferentes, ¿verdad?, de
el amor de un padre hacia el hijo es una forma de amor, pero el amor de un novio a su novia, ¿verdad? Porque Jesucristo, hermano, hasta ahorita es el novio y la iglesia es su novia. Y un día, ¿verdad? La iglesia va a ser su esposa, ¿verdad? En términos espirituales, porque ya viene la boda del Cordero. O sea, todavía somos la prometida, ya estamos desposados, porque Pablo dijo, los he desposado, ¿verdad? Como una virgen pura a Cristo. Ya estamos desposados con el Señor Jesucristo como iglesia. Pero todavía falta que vengan las bodas y que haya esa celebración, ¿verdad? Donde realmente entremos a la eternidad con el Señor y seamos para siempre su pueblo por toda la eternidad. Aquí, hermano, en el 1 Corintios capítulo 3, ahí el apóstol Pablo pues estaba batallando con una situación con los de Corinto. Igual, ¿verdad? Los hermanos de Corinto pues no eran los mismos hebreos, ¿no? Porque aquellos eran hebreos, estos eran entre gentiles y hebreos. Dice el verso 1 de 1 Corintios 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, a personas que no tienen el Espíritu de Dios, como a niños en Cristo, o gente tierna, ¿verdad? Que aunque sí tiene, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, pero bueno, está ahí aprendiendo. Dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, o sea, no alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, o sea, muy naturales. No se habla aquí de carnalidades, de pecados de la carne, sino de ser naturales, de no tener una mente espiritual. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, dice, no son carnales y andan como hombres, como si fueran hombres, ¿verdad?, que no tuvieran el Espíritu de Dios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales, o sea, no son como hombres, porque es una forma de partidismos, ¿verdad? Como cuando decimos, es que yo soy del PAN, pero yo soy del PRI. Y el otro, yo soy de Morena, pero ahorita estamos en el poder, o qué sé yo. Si nosotros nos comportáramos así, ahorita como cristianos, ¿cómo nos dirían? Son carnales esos varones, que no saben que eso ya no cuenta en Cristo, ¿verdad? Ya el que anda en esas cosas, ¿verdad?, en el asunto de la política o de partidismo de hombres, se comportan como hombres que no tienen el Espíritu de Dios. Y así estaban los de Corinto. No, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es un gran evangelista. Otro, yo soy de Apolos. ¿Pero por qué eres de Apolos? No, es que Apolos tiene una elocuencia, ¿verdad?, para hablar, una sabiduría, una vehemencia, poderoso en las escrituras, era Apolos. No, yo prefiero a Apolos. Y luego ya se hace la división, ¿verdad? Ya después Pablo dice en el verso 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Porque lo que sabía Pablo se lo concedió el Señor. Lo que sabía Apolo se lo concedió el Señor. Ya depende de nosotros si nos vanagloriamos o si nos envanecemos. Pero si somos humildes, reconocemos que lo que tenemos es de parte del Señor. ¿Qué es Apolos? ¿Qué soy yo? ¿Verdad? Son cosas que Dios nos ha dado el Señor. Dice el verso 6, yo planté, porque eso fue el trabajo que hizo Pablo. Yo planté, yo llevé el evangelio, Apolos regó, porque Apolos siguió doctrinando y enseñando en la región de Corinto. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. No lo dio Apolos, no lo dio Pablo, no lo da Pedro. El crecimiento, hermano, lo da Dios. Oh, bendito sea el Señor, que no nos dejó, hermanos, en una condición ahí, ¿verdad?, de niños espirituales, de bebés, de adolescentes. No, a los que hemos caminado, el Señor nos ha dado gracia y nos ha dado una madurez, ¿verdad?, que nos ha servido para poder, hermano, explicar a otros y enseñarles, ¿verdad?, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que va trabajando, va operando en nuestras vidas, en nuestros entendimientos, y nos va haciendo, ¿verdad?, cada vez más entendidos en su voluntad. Y si nos prestamos a hacer sus mandamientos, hermano, vamos a ser poderosos, hermano, en cuestión
de luchar contra las fuerzas enemigas, porque para eso vamos a ser poderosos. El crecimiento lo ha dado Dios, porque Dios es el que lo hace. Dios los cuidó, Dios los guardó, Dios los libró. Dios, hermano, hizo todo para que el pueblo de Israel fuera, ¿verdad? Oiga, Dios quería, ¿verdad?, que el pueblo de Israel estuviera en la cabeza. ¿Sí se acuerda, hermano? Por causa de la obediencia estarás al frente, nunca estarás atrás. Nunca serás de la cola, ¿verdad?, de los de atrás. No, estarás en el frente. Si vienen tus enemigos, aunque sean 7, los vencerás. Tú nunca pedirás prestado cuando guardares mis mandamientos. Pero si no obedeces mis mandamientos, mira, vas a ser el último. Siempre estarás en necesidad. Siempre habrá esto. Tus enemigos te derrotarán. Aunque tú seas que fuerte, el más débil te va a derrotar. ¿Por qué? Porque no estás bajo mi cuidado. No estás, ¿verdad?, allí donde yo quiero que estés. No creces. No porque no se pueda, sino porque no quieres crecer. Ya, yo creo Pablo ya que le dijo, ya, dejen de ser niños, hombre. Mire, todo es de ustedes. Apolos es de ustedes, Pablo es de ustedes, Cefas es de ustedes, y ustedes son de Cristo. Y allí es donde debemos nosotros, ¿verdad?, de anclarnos. Nosotros somos del Señor Jesucristo, y todos los hermanos, apóstoles y profetas, y todos los que hoy, ¿verdad?, son bendición para nosotros, que van adelante de nosotros, son un don, son una gracia que Dios nos ha dado para que nosotros sigamos adelante y sigamos con los buenos ejemplos que nos han dado aquellos que se han guardado fieles en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, hermano, porque Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Tenemos tiempo y no sabemos, hermano, qué tiempo nos dará el Señor, ¿verdad?, de vida. No sabemos hasta dónde. Pero una cosa sabemos, que tenemos que ser obedientes, hermano, al Señor hasta la muerte, y fieles hasta el final de nuestros días. ¿Deseamos que el Señor venga pronto? Sí, y oramos. Pero a lo mejor nuestra condición es buena, pero a lo mejor hay hermanos que tienen que arreglar cosas todavía con el Señor, hermanas, ¿verdad? Niños en Cristo que tienen que afirmarse. Y aunque conocemos las profecías que serán para los tiempos finales, a veces el sentir nuestro, por causa de la aflicción del mundo y del impío, decimos, Señor, ya ven, Señor, aparece por segunda vez, y ya, Señor, que se acabe esto y llévanos a tu reino eterno. Pero el Señor, hermano, sabe cuál es el tiempo. Y hay un tiempo determinado para su segunda venida, nomás que no lo conocemos. ¿Alguien sabía cuándo se iba a manifestar el Señor por primera vez? Nadie sabía, pero había profecías, ¿verdad? He aquí que la Virgen dará a luz un hijo nos es dado. Y luego hablando de muchas cosas, he aquí que yo que hablo estaré presente. Muchas profecías había acerca de la venida del Señor Jesucristo, pero nadie sabía el tiempo. Pero la Escritura dice, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Porque el tiempo, hermano, llegó, y cuando el tiempo llega, la cosa va a suceder. Y el Señor ya hace más de 2000 años que anduvo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero también se anunció la segunda venida. Allí cuando el Señor iba a subir a lo alto, los apóstoles le dijeron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? El Señor le dijo, a ustedes no les toca saber, ¿verdad?, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola autoridad. Pero no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ellos, ¿verdad?, allí estuvieron y obedecieron al Señor. Y oiga, esa iglesia que estaba allí temerosa, que estaba allí no sé, ¿verdad?, con falta de poder, cuando vino Pentecostés, hermano, fue una iglesia poderosa, una iglesia que salió a las calles, que empezó a testificar, que llenó Jerusalén de la doctrina del Señor, que no solamente fue Jerusalén, fue Judea, fue Samaria, y hermano, hasta lo último de la tierra, a través, hermano, de los tiempos, el evangelio ha llegado, porque hombres y mujeres se han dejado, hermano, cuidar y guiar por el Señor. Bendito sea Dios. Voy a terminar, hermano, con este texto, ¿verdad? Primera de Corintios 14. Bendito sea Dios, porque Dios es bueno, hermano.
Aunque a veces no lo entendamos, ¿verdad? Porque ciertamente nuestro Dios hace cosas incomprensibles para nosotros, porque Él es inmenso, hermanos. Él, pues, no podemos comprenderlo en totalidad, ¿verdad? Porque Él es muy grande en su ser, ¿verdad? Y en su forma de actuar. Sin embargo, lo que conocemos de Él, hermano, es suficiente para conocerlo y saber que en Él estamos seguros. Primera de Corintios 14:20 dice así: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí ya no habla, ¿verdad?, con tanta regaño y con tanta llamada de atención, ni diciéndole cosas, ¿verdad?, como a los hebreos, con tanto tiempo y todavía con esas cosas, y aquellos, son carnales. No, aquí ya habla en otro tono, ¿verdad? Aquí ya habla a los hermanos ya un poquito, ¿verdad?, que ya están más estabilizados, pero es una ordenanza y un consejo, hermano, para todos los que estamos sirviendo a Dios. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, no, porque ya hemos madurado, ya hemos crecido. Debemos de ser niños en la malicia. ¿Cómo es un niño en la malicia? Es limpio, es inocente, no sabe lo que es malo. Y eso es donde batallamos, ¿verdad? Los grandes. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado llevar por el Espíritu de Dios. La malicia, hermano, tiene que ser para nosotros como algo que no tengamos en cuenta. Que no se diga, ese hermano es malicioso, la hermana es maliciosa. No. Sabemos lo que es la malicia, pero debemos ser como niños. No, yo no voy a hacer eso, ni voy a andar en eso, ni voy a pensar en eso. ¿Por qué? Porque como un niño no piensa, así debemos nosotros, siendo personas espirituales. Y nosotros, ¿verdad?, y es donde debemos de actuar como niños santos, ¿verdad?, inocentes, sin andar, ¿verdad?, en esas cuestiones. Pero debemos de ser maduros en el modo de pensar. Ya no debemos de ser niños, ¿verdad? Ya no debemos de ser como bebés. No, el tiempo ha avanzado en aquellos que ya nos ha alcanzado el tiempo. Ya debemos de ser de maduros de pensar. Hermanos, que vamos a hacer esto, amén, hermano. Mire que hay una organización, tenemos que apoyar para esto, amén, hermano. Y no vamos a hablar con cuestiones, pero ¿por qué, hermano? ¿Pero por qué tanto? ¿Otra vez? ¿Ya tanto? No, hermano, pues ya estamos cansados. Pero es que no es para el hermano, es para el Señor. Hermano, mire que vamos a orar, que vamos a ayunar. Gloria a Dios, vamos a ayunar, vamos a orar. Me acuerdo que en tiempos atrás, hermano, vino un tiempo, ¿verdad?, de velada, ¿verdad? Eran 4 días en los que íbamos a cada domingo, cada viernes, cada sábado, bueno, entre sábado y viernes. 4 domingos seguidos velar toda la noche. Y santo Dios, ¿cómo se le ocurren, hermano, estas cosas? Dije yo. Pero era para bendición. El primer día que estuvimos ahí en vela, hermano, gloria a Dios. Híjole, ya a las 12 y la 1 vaya a empezar a dar el sueño. Pero vamos a hacer esta actividad y vamos a cantar y vamos a seguir orando. Y gloria a Dios, hermano, ese día estuvo bonito, hermano, en la velada. Pues el otro domingo ya iba con uno con más ganas. Y así, hermano, de tal manera que se pasaron los 4 días de velada, ¿verdad?, que se programaron. Y fue una bendición, hermano. Pero cuando las cosas no se toman como me voy a dedicar, voy a crecer más, vamos a estar allí experimentando más para las cosas del Señor, pues sí, las cosas como que asustan, como que ¿por qué? Pero cuando uno, hermano, ya alcanza madurez, entonces ya no cuestiona no tanto, sino que dice, amén, hermano, vamos a pedirle al Señor, vamos a unirnos, vamos a juntarnos y vamos a lograr las cosas, porque las vamos a hacer para el Señor, para la obra, para la iglesia, para que los hermanos, para que, hermanos, sea bendecido el pueblo de Dios. Y vamos a trabajar porque hemos aprendido de Dios y hemos madurado en el Señor. Dios los bendiga, hermano, Dios los guarde. Quiero dejar este lugar, ¿verdad? Pues no sé si a mi hermano Jesús, a mi hermano Gabriel, para que pues termine, ¿verdad?, el servicio. Sigamos adelante, hermano. Hoy, ¿verdad?, los que están aquí, pues que son nuevos, ¿verdad?,
Dios los bendiga, guárdense en el Señor, hermanos. Esta congregación también me conoció a mí muy de joven, ¿verdad? De 25, 26 años, que el hermano Jesús estaba aquí. Conocí a muchos hermanos, ¿verdad? De aquellos tiempos, la hermana Cita de aquellos tiempos, ¿verdad? Pues nos mirábamos, ¿verdad? Y todos muchos hermanos. Y para mí es una congregación amada, ¿verdad? Porque desde mi juventud, ¿verdad? Pues hemos andado por aquí y seguiremos mientras Dios nos dé licencia. Dios los bendiga y Dios los guarde. Adelante, hermano Gabriel. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? ¿A cuántos nos habló el Señor? Amén. A muchos nos habló el Señor. Vamos a seguir edificándonos, a echarle ganas, mis hermanos, porque el Señor aún habla a su iglesia. El Señor aún tiene cuidado de su iglesia. El Señor es fiel y es bueno, y siempre ha sido, por tanto, ha sido siempre su misericordia, mis hermanos. Eso es palabra fiel de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a pasar un momento, mis hermanos, de adoración, un momento corto. El tiempo es corto, la vida pasa pronta, entonces siempre hay que disfrutar y aprovechar todo el momento y el tiempo que podamos para bendecir a nuestro Señor, para alabarle, para glorificarle, porque así es debido que lo hagamos, en tanto viene nuestro Señor. Ya cuando venga nuestro Señor, dicen las Escrituras que toda lengua lo confesará santo, lo verán las naciones y dirán: realmente este era el santo, el ungido de Dios. Pero ahora nosotros estamos aquí y hay que adorarle, mis hermanos, aprovechar todo el momento y todo el tiempo que sea posible. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú
con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás.
es el que vive, santo es por siempre nuestro Señor. ¿Cuántos lo creemos así, mis hermanos? Palmas al Rey, ofrenda de palmas al Rey, holocausto al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a terminar este servicio, mis hermanos, orando y dando gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a despedirnos con calidad, mis hermanos. Vamos a despedirnos en el nombre